A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en hoy día jueves 3 de marzo del 2023. El día de hoy tenemos tres invitados muy importantes. Vamos a iniciar con el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, con quien vamos a analizar un tema muy importante, ingeniero. Gracias por estar con nosotros, ingeniero Marco Acuña. El fin de semana, nosotros revisábamos la prensa de nuestro país y el diario La Hora daba declaraciones el ministro de Energía daba declaraciones al diario La Hora. El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, asegura que la venta del Coca-Cola Sinclair y la concesión del campo Sacha están entre las inversiones priorizadas por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Dijo el señor ministro que están realizando acuerdos de gobierno a gobierno en tanto se pueda solucionar el problema que tienen en el Coca-Cola Sinclair, y dijo que este tema lo van a discernir, pero ya hay una aceptación del gobierno chino en retomar o pagar $2,000 millones por la devolución del Coca-Cola Sinclair. ¿Qué opina sobre este tema, ingeniero Marco Acuña? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Tenga la bondad, ¿este es un tema que debe preocupar a los ecuatorianos o no? Muy buenas tardes con todos. Realmente es un asunto que sí preocupa. Sí preocupa porque hemos visto cómo se viene manejando el sector eléctrico en general. ¿Ya? Y justamente ha sido una de las preocupaciones que a nivel de los gremios profesionales hemos venido manifestando, tanto a nivel del mismo ministro, viceministerio, del presidente de la República mismo, por cuanto, o sea, a fines de año tuvimos el fantasma del estiaje y vemos cómo se ha tratado el asunto del Coca-Cola Sinclair, que es la principal planta generadora de energía hidroeléctrica y eléctrica en general en el país, siendo un asunto tan estratégico y tan fundamental. Vemos cómo no se ha manejado bien. Y claro, ahorita tenemos ya determinado como caso Sinohidro, así como tenemos el caso del Encuentro, que dan la medida de cómo ha estado manejándose el sector eléctrico. Se ha manejado de manera corrupta, según lo que nos dicen, ¿no? Exactamente. Hay algunas denuncias que desde los colegios profesionales hemos realizado y que, claro, no se han hecho caso, y recién cuando ya explota en forma mediática, entonces ahí se toman acciones. En el caso del Coca-Cola Sinclair, acordémonos que el anterior ministro tenía conflicto de intereses, justamente porque él era parte de la consultora que hizo la fiscalización del Coca-Cola Sinclair y estuvo a punto de recibirlo, aún con las fallas técnicas que tiene. Ya. Ahora escuchamos que
Bueno, de todas maneras, vemos que por otro lado, el otro problema que tiene el Coca-Cola, que es la erosión regresiva, que es un fenómeno natural, ha estado tomándose acciones. Sin embargo, vemos como el anterior gerente de Selec estuvo más bien aprovechándose para hacer pingües negocios, en vez de ir hacia reales soluciones que vayan a defender esa inversión que el país ya la hizo. ¿Ustedes ven como conflicto de intereses el tema de que Fernando Santos Alvite sea el ministro de Energía? Bueno, él, acordémonos que Fernando Santos Alvite tuvo, sobre todo en la parte petrolera, él ha tenido sus intereses desde hace muchos años. Y ha sido abogado de las empresas que han ganado los juicios al país, pues, ¿no? Así es, así es. En el asunto eléctrico, el anterior ministro es el que tenía directo conflicto de intereses y por eso de alguna manera fue removido. Porque justamente en ese tiempo tenía que resolverse el asunto de recibir o no recibir en forma definitiva el Coca-Cola Sinclair. A cambio, el actual nos sorprende la posición del actual ministro que nos dice que responde a la política de gobierno. Esto es que simplemente lo accedería a una oferta de China para decir, yo le recibo y ahí sí voy a solucionar. Y es que el problema no es, dice, ahora voy a operar yo. Y el problema no es la operación. Perfectamente los técnicos ecuatorianos hemos sido capaces, no de ahora, sino de siempre, 50 años antes, hemos manejado el sistema eléctrico, hemos manejado Paute con excelentes resultados y en general todas las centrales hidroeléctricas. Y ahora, ¿qué estamos poniendo en duda? El profesionalismo de los ecuatorianos, que lo único que se cabe ahora es decir, la solución es privatizar. Bueno, pero parece, ingeniero Marco Acuña, que esto es lo que piensa un gobierno neoliberal como el del señor de Guillermo Lasso, pero con todas estas denuncias de corrupción que se han dado y que se están ventilando incluso en la Asamblea Nacional, ¿no pueden decir los profesionales que mientras no se aclaren todas estas denuncias de corrupción, estos temas de privatizar, estamos hablando de privatizar una parte muy importante estratégica del Estado, que es el sector eléctrico, y eso incluso lo prohíbe la Constitución ecuatoriana? ¿Cómo ven ustedes esto, por ejemplo, ingeniero? Acordémonos que o sea, los profesionales hemos sido, nuevamente, insisto, hemos sido capaces de inclusive construir, mantener y operar todo el sistema eléctrico ecuatoriano. O sea, esto no es nuevo y ha sido de alguna manera eficiente. Y se lo ha manejado bien, dice usted. Se lo ha manejado. Hay épocas en que, dependiendo del gobierno de turno, ha sido mejor o manejado que en otros tiempos. El hecho de que justamente se hayan destapado todos estos hechos de corrupción nos da en cambio la medida de cuando se toman, el sector eléctrico toman los grupos de poder político y económico que obedecen simplemente a usufructuar para sí estos sectores estratégicos, entonces ahí comienza a tener un mal funcionamiento. Lo hemos visto a nivel de CENEL, de las empresas distribuidores, de la misma Selec. Entonces, no se toman las medidas correctas porque simplemente las medidas que se van tomando obedecen a otros intereses. Ahora las estrategias es hacerle quedar mal a la empresa, diciendo esto pasa en esta empresa, esto pasa en CNT, por ejemplo, ingeniero. Dice que CNT ahorita está en pérdidas, solamente en pérdidas. Entonces, los ecuatorianos no hemos manejado, diré, el pueblo ecuatoriano no ha manejado esa empresa, han manejado los delegados de los que llegan al poder en el gobierno. Ellos son los culpables de haberlo manejado mal, pues, ingeniero. Hace 3 años CNT arrojaba
unas buenas utilidades. Ahora, los 2 últimos años tenemos Pérdidas importantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Depende del manejo o no, de cómo se maneja una empresa pública. En el hecho de la parte eléctrica, hoy mismo acabo de justamente chequear un anuncio de que la central de Sarapuyo, de 49 megavatios, que es parte del proyecto Toachi Pilatón, ha venido, o sea, entró ahora en funcionamiento comercial, ya estaba en funcionamiento de prueba, y hoy día acaba de dar la SENACE la autorización para que entre a la operación comercial, es decir, entra a plena operación esa central hidroeléctrica, que a pesar de haber tenido grandes problemas igualmente. Asimismo de corrupción, ¿no? Claro, o sea, porque de incumplimientos de contrato, de coimas de uno y otro, de que el Estado no exija a los contratistas en forma debida el cumplimiento. Entonces se ha venido difiriendo el que entre esta central hidroeléctrica en operación debida. Queda pendiente todavía el grueso de la central de la Toachi Pilatón, que son de 200 megavatios, para que realmente este proyecto quede completo, y esperemos que el Estado exija de forma debida a los contratistas, a los malos contratistas que existen, y que el Estado como tal debe exigir los cumplimientos, porque el Estado está pagando por la construcción y ejecución de esos proyectos. Ingeniero, ¿cuál sería la solución para el tema del Coca-Cola Sinclair? ¿Devolverle a los chinos del proyecto, no el proyecto, sino la hidroeléctrica, devolverles o decirles, arréglenme en la casa de máquina qué es lo que está mal y no queremos nada más? Solo nos preguntamos, ¿por qué si ellos comienzan a operar, mágicamente se van a solucionar los problemas técnicos de las fisuras? Ese es el tema, ¿no? Nos preguntamos. ¿Cómo así se declararon en que quieren nuevamente devolverle los 2.000 millones al país y ellos quedarse con el muerto, entre comillas, ¿no? Exacto. Porque no es así, pues. Es que no es así. Ya, a ver, ¿cómo es, ingeniero? ¿Y por qué ellos, como contratistas que deberían haber sido ya determinados como incumplidos, por qué ellos no son ahora de arreglar para que puedan cumplir con el contrato para el que fueron contratados por el Estado ecuatoriano? Entonces, y simplemente, claro, ahora se adopta la fácil posición de decir, no, yo les devuelvo los 2.000 millones. No, es que, ingeniero Acuña, lo que quiere hacer ver el gobierno, según lo que yo vengo entendiendo, es, nosotros hemos logrado que nos devuelvan esa platita que estamos perdiendo, y ellos nos van a entregar esa plata, y nada más. Pero no nos dicen que estos señores que van a devolvernos la plata, desde hoy para adelante van a ser los que nos van a vender la electricidad y los que van a ser dueños potenciales de la mayor parte de la energía que necesita el país. ¿Es así o no es así, ingeniero? Acordémonos que actualmente el Coca-Cola Sinclair entrega entre el 24 y el 32% de energía al país. Quiere decir que ocupa un lugar muy importante dentro de la generación. Significa que si esto como quiera hacerle ver el gobierno, que se le devuelve o que recuperamos 2.000 millones, en ese caso ellos comienzan a operar y nos van a ir cobrando la factura de la generación. Claro. Nótese que en este tiempo que ya ha generado el proyecto, ya ha generado energía suficiente que ha compensado en gran medida el costo de la energía. Y si uno... O sea, ya retribuyó los gastos que se hicieron, o las inversiones, mejor dicho. El costo de la inversión ya se ha recuperado en gran medida, y si uno hace un análisis financiero... ¿Cuántos años está ya funcionando este hidroeléctrica? Estamos al 7º año. 7º año, ya. Y en 7 años ya se recuperó la inversión. Así es, ya ha producido la suficiente energía que, multiplicado por la tarifa, nos da todo lo que ha generado. Ahora, ¿cuál es el riesgo de entregarle a los chinos esto? El tema es
el costo que nos va a cobrar por kilovatio hora el rato que ellos ya sean los dueños y nos quieran vender. Claro, ellos, o sea, si decimos que en estos 7 años la central ha generado energía suficiente cuyo valor equivale al costo de Ha la retribuido, central, ¿no? quiere decir que estos, lo que se supone 43 años restantes que debe durar, Es un negociazo para ellos. entonces vamos a solo ir pagando a través de las tarifas un costo mucho mayor de lo que costó. Entonces, Ahora, pero no hay una sindéresis y una coherencia real. Y entonces, en realidad, eso es un perjuicio para el país. Ya, pero hay alguien que dice, ingeniero, yo conversé con algunos técnicos también de la empresa, del sector eléctrico, un ex gerente de CENEL también, y me decía él, no hay que pensar tan mal, decía él, si hacemos un buen negocio con los chinos y les decimos vamos a quedar a cómo nos están vendiendo ahora el kilovatio hora a los ecuatorianos, o mejor dicho a la gente del pueblo ecuatoriano. Si logramos tener un buen costo y firmamos un convenio por todos los años, eso no va a causar ningún daño. ¿Es así eso? ¿O no es así, ingeniero? ¿O ninguna empresa va a hacer eso? Ahí está justamente, y es lo que en la concesión que están haciendo en los nuevos proyectos. O sea, actualmente el Estado está, yo sí diría, privatizando un sector del sector eléctrico. O sea, los proyectos últimos que se están concesionando, porque son concesiones a la final, el Aromo, Conolupus, Visionaco 3, o sea, ahí están fijándose unas tarifas y ahora todo el grupo que acaba de ser ya en principio asignado, el grupo de 500 megavatios que fue ofertado, todos esos van a tener tarifas que fluctúan entre 5, 6 y 45 centavos el kilovatio hora. El de Conolupus es a 45 centavos el kilovatio hora. Y eso nos ata por 20, 30 años al que el Estado pague esa tarifa. ¿Y eso quién va a pagar, ingeniero? Indirectamente, ¿quién va a pagar todo eso? Eso hay que decirle a la población ecuatoriana. Es cada usuario el que va a pagar, pues. Claro. Nosotros estamos, dependiendo del tipo de usuario, estamos pagando entre 8, 15, 18 centavos el kilovatio hora. Es decir, ingeniero, no es que nosotros estamos queriendo irnos contra el gobierno, sino que estamos defendiendo los intereses de los ecuatorianos, que por último van a ser los que van a pagar las consecuencias en pagar unas tarifas elevadísimas de energía eléctrica. Ese es el punto, ingeniero. Justamente está entrándose en un análisis del pliego tarifario. Ya. Y ahí ya veremos en cuánto es lo que vamos a estar pagando luego esas tarifas. Realmente es algo que hay que sincerar, el hecho del pago de las tarifas eléctricas. Hay que establecer costos reales en todo lo que significa generación, transmisión, distribución y comercialización. Pero eso mismo hace que si partimos desde la generación con costos elevados, todo eso va a arrastrar a que la tarifa seguramente deba ser elevada. Claro. Y los que pagaremos seremos todos los usuarios. Sin embargo, de que hay algo adicional que bajo el modelo que se está implementando, que fue dictaminado por el gobierno a través de los decretos 238, 239, 540, se configura que todos esos pagos de las planillas eléctricas de los usuarios va a ir a un fideicomiso en el cual se da la prioridad justamente a que primero se pague a estas concesiones, a pesar de que el grueso de toda la inversión, de toda la infraestructura es del Estado, claro, es del Ecuador. La hizo el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, se da prioridad a estos nuevos proyectos que son que ocupan o que van a ocupar una limitada o que van a generar una limitada energía. Se le da prioridad a ellos, porque detrás de eso es el garantizar al capital financiero que viene con ellos para hacer estos proyectos, para hacer
O sea, de ninguna manera es beneficiar al pueblo ecuatoriano, sino beneficiar a los empresarios que vienen a hacer sus negocios al país. Claro, porque las condiciones en las que se están dando no son las que van a convenir al país. Ya. O sea, diferente, o sea, y es obvio, y la justificación es hasta lógica, ¿no? O sea, un empresario no viene a darnos gratis de nada, favor, pues, no. ni gratis, ni subvencionado, ni nada. Ellos vienen a generar negocios. Ahora, ingeniero, qué es lo que tendríamos que hacer para evitarnos todo este tipo de cosas? Decirle a los señores chinos que arreglen el tema de la casa de máquinas, que tienen un plazo pertinente para nosotros quedarnos con el proyecto, porque caso contrario, usted nos está diciendo que este es un mal negocio para el país y los únicos que vamos a salir perdiendo somos los ecuatorianos, ingeniero. Así es, tal como se está ¿Qué tendríamos que hacer con este tema del Coca-Cola Sinclair? A ver, ingeniero, ¿cuál es la solución que ponen ustedes? Tenemos que defender el patrimonio de los ecuatorianos, primero. Ya. O sea, son inversiones que el país ya las ha realizado. Y entonces nosotros tenemos que defender eso que al país ya le costó. Al país ya le costó. Si sigue pagando préstamos, igual sigue pagando intereses y sigue pagando todo el financiamiento de eso, si es que no se termina de pagar. Pero ya el país asumió eso. Y entonces, claro, o sea, la otra manera es vender y no es que nos van a vender por todos los costos que ha significado la ejecución de ese proyecto. Nos darán lo que a ellos bien tengan, como dicen, ¿no? Claro. O sea, el proyecto, según análisis, ha costado un poco más de 3.000 millones. Sin embargo, la oferta de Sinohydro es pagar 2.000 millones. 2.000 millones de dólares. Entonces, solo ahí nomás ya podemos ver el cómo se está negociando. Y segundo, todo el flujo que significa de aquí para los próximos 40 años. Entonces, es simplemente el defender el patrimonio de los ecuatorianos, porque por algo son sectores estratégicos. Ingeniero, en vez de hacerles cumplir como deberían cumplir los chinos en entregarnos o reparar todo lo que mal se ha hecho en el Coca-Cola Sinclair, les estamos beneficiando con un contrato en el que ellos van a ganar por 40 y pico de años un montón de dinero. ¿Ese es el resultado de todo este negocio? Así es, y con el condicionante que nos están diciendo a nosotros ineptos, que no sabemos operar una central. Note que justamente ayer también salió una publicación y pudimos verificar que Manduria, con una central hidroeléctrica, está generando a más de la capacidad nominal de esa central. Ya. Sí, eso quiere decir que sabemos operarla. Claro. Que aquí hay buenos técnicos. Así es, todo el sistema nacional de generación, de transmisión, está siendo operado por los técnicos de SELEC, de SENACE, de las distribuidoras. Y a ese personal nos están haciendo de lado, diciéndonos que somos incapaces. Es la pregunta. Pero la pregunta era, ¿cómo solucionamos eso, ingeniero? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debe hacer un verdadero patriota en este tema, ingeniero? No debemos permitir estos modelos de negocio que se están haciendo. Debemos defender Coca-Cola Sinclair porque es un patrimonio de los ecuatorianos, así como debemos defender Sopladora, que también está amenazada por seguir un modelo de delegación de administración, y todo el sector que es propiedad de los ecuatorianos y que no tenemos por qué ceder a otras instancias en las que lo que van a hacer es usufructuar de esos bienes del país para beneficio propio de esas empresas, y que muchas veces lo que nosotros hemos visto es que detrás de las empresas existe un sector financiero y un sector de poder económico. O sea, grandes negocios, ingeniero. Exacto, que son los que realmente están detrás. Ahora, ingeniero, para finalizar esta entrevista, el tema no es dirigirse a la Asamblea Nacional y decir, la Constitución dice que el sector eléctrico es un sector estratégico y eso no hay cómo hacer lo que ellos están haciendo.
Hay la viveza criolla que dicen, no, o sea, le ponen un montón de nombres a las privatizaciones. Concesiones, monetización y tantas cosas que salen. El otro día me decía un amigo petrolero, me decía, bueno, llamémosle como se llame, pero si al sector petrolero le decimos o le hacemos una concesión a una empresa por 50 años, al rato que nos entreguen los petróleos ya nos entregan vacíos. Entonces, ¿qué fue eso? Sino una privatización de nuestros recursos. Esto va a resultar igual, ingeniero, ¿cómo tiene que concluir? No podemos hacer absolutamente nada, estamos impotentes a tantas cosas de corrupción que suenan, nosotros no lo estamos diciendo. Lo han dicho los medios, el presidente no ha acudido a la Asamblea Nacional a dar la cara y decir, vean lo que están acusándole a mi cuñado, no es cierto. De los negocios que se está manejando con la mafia albanesa, que le están acusando. Yo, repito, no le estoy diciendo, pero la gente tiene ya el derecho a decir, si este señor es culpable o no es culpable, no es problema nuestro. Lo que sí debemos paralizar, por si acaso, estos negocios se están realizando también con malas prácticas y con corrupción, ingeniero. Exacto, y eso es lo que realmente nosotros debemos primero hacer conciencia, conocer eso y luego defender. Y defender en las instancias que sean necesarias y las formas que sean necesarias. Porque nosotros hemos planteado directamente al Ministerio y al Presidente de la República de diferentes maneras, pero claro, los intereses están de por medio. Y por eso sí, ha habido veces en que nosotros hemos estado con viceministros, ministros, y cuando vemos que no existe un poder de decisión a ese nivel, sí nos preguntábamos y nos preguntamos, ¿dónde está el poder? Es que dicen que el cuñado es el que mandaba en todo, pues no. Y ahí es cuando nos dejan en la tela de duda, pues, ingeniero. Lo hemos estado viendo, ¿no? Ahora lo estamos viendo y estamos dándonos cuenta que así ha sido, ¿no? Ahora, si se están tomando o no los correctivos, eso también nos queda la duda. Ahora, ingeniero, ¿cómo podemos concluir este diálogo? ¿Qué deben hacer los ecuatorianos? Porque ya se está hablando de manifestaciones. Ya están diciendo que el gobierno va a defender la democracia. La democracia es dejar vender los recursos del pueblo para que estas personas se enriquezcan y el pueblo se empobrezca más. Democracia no es el poder del pueblo para el pueblo, ingeniero. Yo creo que eso es lo que hay que entenderlo de buena manera. ¿Qué significa la democracia? Ya. O sea, la democracia a veces se vuelve simplemente como el otorgar un poder para que manejen el Estado y que manejen simplemente no para beneficio de la gran mayoría, sino a la conveniencia de solo ciertos grupos que son los grupos de poder, tanto económico como financiero. Y ahí es cuando nos queda la duda y por eso yo digo, tenemos que primero renovar la concientización de las personas de qué es lo que realmente está sucediendo. Y está sucediendo en petróleo, está sucediendo en minería, está sucediendo en salud, en todo lado, está ingeniero. Sucediendo en educación. Mire, ingeniero, yo quiero ser infidente una cosa. El día martes para amanecer, miércoles ya aparecí en un hospital, me amanecí toda la noche y casi la mitad del día por una nieta que tuvo que se me enfermó. Ingeniero, buscar un hospital es una odisea porque no hay quien atienda primero. Segundo, usted cuando va a una clínica privada le dicen preste la tarjeta, tiene capacidad de pago, preste su tarjeta. Si es que usted puede solventar $3,000 que mínimo pide la clínica, le dejan entrar. Si no, muérase afuera. Entonces, a eso hemos llegado, ingeniero. Este tipo de cosas no puede ser justo. Y los ecuatorianos, que somos los dueños del dinero, que somos los dueños de la plata, estamos viendo cómo se roban el dinero del pueblo. Y esto no podemos permitirlo. Despídase de nuestros amigos oyentes, ingeniero, tenga la bondad. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y como profesionales del sector eléctrico, creemos que debemos defender el sector estratégico como propiedad de los ecuatorianos para beneficio de los ecuatorianos. Debemos ser más conscientes de ello y defender en toda instancia
en este sentido. Quiero agradecerle al ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha y nacional también, ¿no? Y al nivel nacional, y a nivel nacional. Amigos, una pausa y enseguida retornamos ya con nuestros próximos invitados. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocud. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocud. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online. Estamos ya dando la cordial bienvenida, amigos oyentes, a nuestros dos invitados. Se trata del doctor Gonzalo Silva Hernández, ex magistrado de la Corte de Justicia, y del abogado Juan Bareles, él es vicepresidente de la Sedocud. Doctores, gracias por estar con nosotros. La preocupación, doctores, que vive el país es los temas de corrupción que desata todas estas denuncias que ha presentado el periódico digital Aposta, y también la defensa que hace el gobierno diciendo que quieren afectar la democracia. Entonces, doctores, acabo de hablar con el ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos a nivel nacional, y él habla de que, por ejemplo, el tema de la disque devolución de los $2,000 millones de los señores chinos es un perjuicio terrible para los ecuatorianos, porque ellos pasarán a vender la mayor parte de energía eléctrica al país, y en vez de castigarlos por habernos entregado una infraestructura mala, les vamos a premiar 43 años más entregándoles esto, porque ellos saben que el problema del tema del Coca-Cola Sinclair no es muy grave, entonces por eso nos van a entregar los $2,000 millones y quieren seguir ellos administrando eso para sacar lucro durante los 43 años que restan. Pero la situación del país, doctores, ¿cómo miran ustedes? ¿Se está afectando la democracia como dicen? Vamos a iniciar con el doctor Bareles, vicepresidente de la Sedocud. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias. Estamos en este momento, no sé si estoy al aire. Le estoy escuchando. Correcto. Doctor. Bueno, estamos en este momento viviendo una situación política nacional muy convulsionada. Y los trabajadores y las organizaciones representativas de los trabajadores ecuatorianos estamos preocupados por los acontecimientos políticos que se vienen, anunciando y que lo hemos podido evidenciar en los últimos días. Me parece que lo importante para nosotros es
definir qué es lo que está pasando en este momento. Nuestra posición ha sido y es contra las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores y de este gobierno. Políticas que han degenerado en un problema social impresionante que nunca antes habíamos vivido en el Ecuador y que lo quieren camuflar como si fuera un problema solo del narcotráfico, un problema solamente de los problemas delincuenciales entre grupos de la delincuencia organizada, que dicho sea de paso es la única organización que tiene el Ecuador, que todo lo demás está desorganizado. Y en consecuencia de eso, nosotros hemos venido viendo cómo a los sectores populares, a los sectores pauperizados de la población, es precisamente a quienes más afecta la política del gobierno nacional, que no ha cumplido con el proyecto de crear oportunidades. Yo creo que el gobierno tiene en este momento una deuda de 2 años frente a todo el pueblo ecuatoriano, porque nosotros sí podemos denunciarle al país que el problema que hoy tiene el Ecuador no surge solo con el señor Lasso, sino que el señor Lasso hereda toda una situación económica y social y política que el país hoy está colapsado, porque tenemos un gobierno que no arranca, que es un gobierno inepto, un gobierno que no ha hecho políticas públicas, de nada. Y por eso es nuestra preocupación, porque hoy se están pretendiendo, ¿no es cierto?, utilizar a las organizaciones laborales, a las organizaciones campesinas, indígenas, a la comunidad en definitiva, para enfrentar a un mal gobierno que está enredado entre los entretelones de la corrupción, pero que no ha hecho absolutamente ninguna política pública a favor del pueblo ecuatoriano. No podemos vivir toda la vida de la vacuna, ya eso se terminó. Nosotros le pedimos durante los 2 años, de manera directa, la CEDOCUT habló con el presidente, habló con los ministros de Estado y les dijo: si ustedes no crean empleo en este país, y estamos hablando hace poco más de año y medio, en la mesa de diálogo le decíamos: presidente, usted si no crea empleo en este país, lo que va a pasar es una convulsión social, porque si no hay empleo, no vamos a tener sino pobreza. Y si la pobreza existe en el pueblo ecuatoriano, vamos a tener cinturones de miseria donde va a haber violencia. Y la violencia trae lo que ha traído ahora. El problema que atraviesa el pueblo ecuatoriano hoy no es el problema del circo que están haciendo en la asamblea con esos mamotretos de informes que realmente poco o nada contribuyen a resolver los problemas, porque, a ver, ¿qué quieren los señores de la asamblea en este momento? Votar al presidente. Y yo les pregunto a los trabajadores, les pregunto a los campesinos: si cae el presidente, ¿vamos a tener empleo? Si cae el presidente, ¿vamos a tener medicina en los hospitales? Si cae el presidente, ¿vamos a tener obras públicas para resolver el problema vial, para sacar los productos del campo a la ciudad? Si la gente más pobre de las ciudades, ¿vamos a tener una olla por lo menos al día para comer? ¿O será que lo que quieren el correísmo con los social cristianos y los señores tenedores, porque eso también queremos denunciar, los tenedores de la deuda externa, de los bonos de la deuda externa, muchos que son ecuatorianos, quieren que esos 10.000 millones que están afuera en Suiza, en Europa, quieren que también se los repartan a ellos? Por supuesto que estamos en desacuerdo de que el señor presidente solamente
quiera llevarse él y su grupo todo el costo del ahorro de los 10.000 millones que tiene el Ecuador y que le ha significado, digamos, un duro golpe en su proceso productivo y, por supuesto, en el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Queremos que esos señores que son los grandes tenedores de los bonos de la deuda externa, conjuntamente con el correísmo y los socialistas cristianos, se tomen el poder para que se lleven o que borren, como puso Correa, los 21.000 millones de deuda que tiene el Estado con el IES, para que se lleven el Banco del Pacífico, para que hagan el contrato con las telefónicas no por 5 años como es lo normal, sino como lo hizo Correa por 15 años. Bueno, ¿qué quieren? Que vengan, sacar a un ladrón para que vengan 3 ladrones. Perdónenme, los trabajadores no vamos a ponerle el hombro ahora, esta vez, como lo hizo en su momento la clase trabajadora, el sector campesino e indígena, que sacó a Bucarán, que sacó a Maguad, que luego sacó a Lucio Gutiérrez. ¿Y quiénes subieron? ¿Y quiénes se repartieron? Ahora, doctor Gonzalo Silva, lo que dice el doctor Bareles tiene mucha razón. ¿Qué pasa en el país que vivimos algo impresionante que nunca lo hemos vivido los ecuatorianos? Dice el doctor Bareles, doctor Gonzalo Silva. La democracia está en peligro, como dice el señor presidente de la República, lo que dicen los grupos de gobierno, o qué es lo que realmente está pasando en el país, doctor Gonzalo Silva. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial, señor licenciado, y un saludo cordial además al señor doctor Paredes y a toda la ciudadanía. Mire, se ha dicho y reiteradamente de que los problemas del Ecuador no quieren solucionar quienes están encargados de preparar estrategias y metodología para este resultado, los políticos. Porque les interesa, indudablemente. Se ha dicho y reiteradamente de que mantener la Constitución del año 2008 y no implementar la Constitución de 1998 con sus reformas, pues nos tiene a todos los ecuatorianos en un límite de la tolerancia que algún momento va a reventar, porque no se escucha que para que el país o el Estado ecuatoriano tenga viabilidad, se requiere de la existencia de 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Se permitió con la Constitución del año 2008 2 poderes adicionales, 2 funciones: la de transparencia y la electoral. Y con ella la creación de todas estas instituciones que el señor presidente y la ciudadanía cuestiona. Consejo de la Judicatura, que ya estaba, pero ahora con mayor poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y olvidaron de que los 3 poderes del Estado deben mantenerse con sus leyes orgánicas y allí sí, pues viabilizar la planificación estratégica y metodológica con planificaciones a las que se ha referido el señor doctor Paredes, emanadas desde el Ejecutivo. No han querido, no quieren. Entonces, se ha dicho además de que es necesario, si no quieren la Constitución de 1998 y sus reformas, pues la del 2008, unificamos las dos constituciones con una asamblea constituyente nueva que viabilice otra constitución en la cual se recupere o se obtenga o se acoja todo lo dogmático que puede ser discutible, pero más tratable, lo dogmático. Pero lo estructural es lo que no camina.
Entonces, se dice también, pues es que la Corte Constitucional no va a viabilizar el permiso o la autorización. Para las reformas de una constitución, sí, la Corte Constitucional. Pero para una asamblea constituyente no se requiere la autorización de la Corte Constitucional. No quieren hacerlo. Entonces, nos encontramos los ecuatorianos postrados, ¿no es cierto?, frente a la incapacidad de indolencia desde los gobiernos que vienen desde el año 2008. Hablamos mal de la función judicial, pero no enfrentamos, no exponemos cómo solucionar este problema de administración de justicia. Silencio sepulcral de la Corte Nacional, silencio sepulcral de la Fiscalía, silencio sepulcral de la Defensoría Pública, silencio sepulcral de la Defensoría del Pueblo, por citar 4 instituciones que se encargarían de viabilizar con la Asamblea Nacional reformas o una nueva implementación judicial. No se preocupan de eso, no se preocupan. Si estamos ahora más preocupados, porque todos los días nos encontramos como páginas amarillas de los diarios de mayor venta, de que este escándalo tapa al anterior y este otro seguirá tapando a los anteriores. Una delincuencia organizada como la que se dijo, como dijo el señor doctor Paredes, y bien que solamente está ubicada en ese sector. Pero nadie enfrenta estos problemas. Ahora mismo, referente a su insinuación, la democracia está en peligro, si siempre ha estado en peligro. Que la democracia es el gobierno del pueblo. ¿El pueblo de cuáles? De unos sapos, de unos vivarachos y nada más. No, desestabilizar la democracia con un informe de una comisión gubernamental, de una comisión del Congreso Nacional. No, señor, no pasa nada, no va a pasar nada. ¿Por qué razón? Porque hasta el día de ayer que cambiaron el enjuiciamiento en contra del presidente de la República por el delito de traición a la patria e incluyeron un número más del artículo 129.1 y punto 2 como causales, pues olvidaron los legisladores que ellos pueden interpretar solo leyes orgánicas y no la Constitución de la República. Nos guste o no, tenemos que respetarla en vigencia. Solo la Corte Constitucional puede interpretar de una manera obligatoria. ¿A qué va esto? A que el artículo 129 de la Constitución es potestativo el enjuiciamiento al presidente de la República. Cuando dice la Asamblea Nacional podrá enjuiciar, es potestativo, no es imperativo. Enjuiciará. Además, se dice que va a ser enjuiciado por omisión en contra de los delitos de seguridad nacional, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, o sea, en contra de la administración pública. De todos delitos de acción en contra del presidente, aparentemente, pero por omisión, dice, porque ha permitido esto, ha permitido esto otro. ¿Acaso que está normada en la Constitución de la República la omisión? No, eso debe estar constando como norma en el artículo 129. La omisión se aprecia en el campo militar, que existía el Código Penal Militar, por faltas que pueden ser solucionadas. En lo civil, la omisión acarrea nulidad cuando se irrespeta las disposiciones, las solemnidades especiales. No se le citó, no se le concedió el término de prueba, vamos a la nulidad. Y en el campo penal, pues cuando una persona actúa o la misma persona que pudo omitir no lo hace, omisión, o no evita. Por lo que Boris decía en algún momento, es causa de la causa del mal causado. Sí, pero entonces nos encontramos frente a una comisión que elabora un informe que no tiene ningún sustento jurídico.
Dirán, pero políticos sí, pero políticos sí. Lo que debería hacer hoy la señora fiscal general, es aperturar una investigación en relación con lo que la comisión ha dicho, pues, y traerse toda la documentación de la comisión a la investigación fiscal. Ahora, Esto es pensar, pero estos señores no tienen un alcance para meditar y menos para decidir sobre conclusiones lógicas que permitan que la ciudadanía y el país se tranquilice con un real y efectivo procesamiento. Doctor Gonzalo Silva, no es que lo hacen por desconocimiento, no. Usted sabe por qué lo hacen. Porque con el pueblo juegan. Ahora, doctor Bareles, ¿cuál es el camino? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos toca? ¿Las calles? ¿Qué toca hacer para impedir primero que se privaticen? Acaba de decir el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que permitir privatizar el Coca-Cola Sinclair es una barbaridad. La Constitución dice que es un sector estratégico, pero lo están haciendo porque ya le ponen otros nombres, pues, doctores. Concesiones, monetizaciones y todo lo demás. Entonces echa la ley, echa la trampa. Doctor Bareles, ¿cómo impedimos todo este tipo de cosas? Porque ya viene la privatización del Campo Sacha, CNT, las eléctricas, el petróleo y todo lo demás, mientras estamos discutiendo en el tema de salvar o no la democracia. Doctor Bareles, a ver, yo creo que es importante. Gracias. Es importante nos vayamos viendo dónde está realmente la calentura. Y la calentura no está en las sábanas. Los problemas políticos siempre tienen un trasfondo. Y el trasfondo de esto es que de por medio está la plata. Por eso Vladimiro Álvarez decía siempre el famoso eslogan, ¿dónde está la plata? Donde está la plata están los políticos y está la política. Vea, el fondo es que el señor Guillermo Lasso no logró jamás concretar un grupo de poder político para poder gobernar. El señor Lasso, escuchando a los libertarios, escuchando a los que nunca habían hecho política, ¿no es cierto?, le sugirieron que eche abajo el acuerdo que había llegado con Correa y con Nebot. Es que esto es historia y la gente se olvida de la historia. Y entonces, desde el momento en que hubo esa aveniencia con la que triunfó el señor Lasso, porque Lasso es un gobierno de paso nomás, es un gobierno de paso. Y ahora están hablando, porque así nos hacen creer la gente, que si a Lasso lo votan se termina la tendencia. ¿Qué tendencia? Si se pusieron de acuerdo los tres para gobernar. El problema es que su falta de experiencia en política le hizo cometer el primer error, que fue no haber cumplido con lo que él se comprometió, ponerlo en la presidencia al señor Cronslet. Si el señor Cronslet estuviese de presidente de la Asamblea, otro hubiera sido el cantar de los dos años del gobierno del señor Lasso. ¿Por qué? Porque ¿qué había detrás de eso? Detrás de eso estaba la libertad de Glass, que ya está en libertad. Había el archivo de los demás procesos que ahora sacan. El proceso del señor Moreno, ¿no es cierto? Y los procesos que tienen represado de todas las trafacías de los 10 años del correísmo. Lo siguen manteniendo ahí, lo sacan como distractor. Y nosotros tenemos que estar viendo el sainete. Vea, el problema se llama que el señor Lasso tenía un plan de privatización de los sectores estratégicos del país. Pero no es porque no están privatizados, ¿eh? Cuidado.
yo creo que es hora de decirle que en el Ecuador el proyecto de privatización está hace rato en todas las instituciones. Está en el agua, está en las carreteras, está en los puertos y aeropuertos, está en todas partes. Lo que sucede es que lo que no les hemos entregado es, tengan señores el petróleo, tengan señores la minería, tengan señores la electricidad, tengan señores las telefónicas. Pero cuando el señor el señor Correa hace un contrato para las telefónicas celulares, no por 5 años, sino por 15, ¿qué le está haciendo? ¿Está o no está privatizando el mayor negocio que tiene en este momento el Ecuador? El negocio más que el petróleo es la telecomunicación. Por lo tanto, detrás de todo esto están los negocios que se estaban ya cocinando sobre el tema de la venta de la venta de la compra de los bonos. Para eso el país tiene los casi 10.000 millones de dólares depositados en los bancos suizos. También está de por medio el tema de entregarle, ¿no es cierto?, de entregarle la administración de los fondos del IES, que es de los trabajadores, ¿no es cierto?, al mejor postor, porque por eso es que hablan de que el IES está quebrado, y como el señor Ortega no es tonto, salió a decir, no, el IES no está quebrado. No, pues, si nosotros tenemos el único banco al que nosotros tenemos que depositarle todos los meses, los otros bancos tienen que pedirnos que vayamos a depositar, pero el banco del IES tiene 3.700.000 usuarios que le depositamos todos los meses de nuestra plata. En consecuencia, atrás de eso está el contrato que tiene que hacerse en mayo. Miren ustedes, casualidad, ¿no? En política no hay nada casual. En mayo se firma el contrato con las telefónicas, ¿no? Que hay que preguntarle al señor Correa, cómo si él dice que es economista, cómo es que él no sabe proyectar un negocio de 5 a 15 años. Y le entregó, ¿no? Le entregó, ahí sí la patria, ahí sí no hay confusión, ahí sí no hay cohecho, ahí sí no hay enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque si a mí me dan a manejar un negocio de esa naturaleza, lo cuantifico y le digo, muy bien. Nosotros cuando hacemos un contrato colectivo le decimos, el contrato colectivo va a durar 4 años, pero a los 2 años nos sentamos a negociar los 2 años siguientes. Y como lo volvemos a renovar el contrato, a los 2 años siguientes nos volvemos a sentar a negociar las condiciones económicas, porque no es lo mismo cuando uno negocia en el año 2013 que fue, ¿no?, que sentarse luego a negociar en el año 2023. Ahora, doctor, Entonces, doctor para Gonzalo nosotros, doctor Gonzalo Silva, ¿no es también un error nombrarle a cada momento al señor Correa que Correa es culpable de todo, cuando vemos que eso ha sido un boomerang para los ecuatorianos y le acaban de dar nuevamente el poder? Desde el señor presidente actual y sus ministros. Si no ha necesitado el presidente Correa gastar un solo centavo en ningún medio de comunicación, todos los días y a cada momento le mencionan. Entonces el presidente Correa está más en vigencia que cualquier charol de chaulofán en una mesa. Eso es todo. Entonces, el presidente Lasso no ha entendido en 12 años que está preparándose que estuvo preparándose para ser presidente, lo que dijo algún momento en Conciencia o Barbarie el doctor José María Velasco Ibarra, que una persona político que llega al poder debe olvidarse de su ideología política, porque es un gobierno a favor de todos los que tienen que hacerlo, y buscar a los más entendidos en las diferentes áreas, que sí los hay, técnicos,
especialistas de capacidad y probidad justificable, demostrable. No, acudió a quienes estaban ya como muertos epitafiados, la democracia popular, y les entregó, y con mayor evidencia, a partir de la corrupta aplicación de la consulta popular del año 2018, en la que el señor doctor Trujillo y esa gadilla de acompañantes desinstitucionalizaron al país. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y todavía están algunos de los rezagos en el gobierno nacional de la democracia popular. Cuando se evidenció ya estas denuncias del señor Boscán y otros, las primeras ratas que salieron fueron de la democracia popular del gobierno nacional. Y ahora se mantienen muchos de ellos, digo. Entonces el presidente Lazo comete un craso error en no desplazar a toda esta, a estos ganapanes y convocar a personalidades, a personas lo suficientemente probas para que aporten por el país, independiente de las ideologías que unos u otros tengan. Yo me recuerdo, para terminar, en el año 1978, al terminar la dictadura, hablo de dictadura, se le encargó al señor doctor Gonzalo Carolis Martínez la presidencia de la Corte Suprema. Hombre de izquierda, presidente de la FEUE, pero un hombre de talante y de conocimientos. ¿Qué es lo que hizo Gonzalo Carolis, el señor doctor? Convocar a los mejores juristas de todo el país para que integren la Corte Suprema de Justicia y ellos elaboren un manual lógico que hasta ahora subsiste en gran parte. ¿Quién podía dudar de Víctor Hugo Vallas Valle, del doctor José Joaquín Flor, del doctor Jaime Flor, del doctor Juan Isaac Lobato, del doctor del Sur, Jaramillos, etcétera? Todos de diferente tendencia política, pero ¿de qué categoría, de qué capacidad, de qué solvencia? Con quienes se podía aprender cuando se les escuchaba, o con su simple presencia uno respetaba lo que tenía que hacer. Ahora vaya a ver, en camisa abierta, lo que falta es ponerse un puñal en el pecho, y ellos son los que juzgan, ellos son los que deciden nuestra realidad. Esta es la depreciación también de la democracia, el irrespeto a la ciudadanía con su actitud y actuación, señor licenciado. Bien, bien dicho, doctor Gonzalo Silva, bien dicho, le felicito por decir esas palabras. Doctor Vareles, ¿cómo podemos concluir este diálogo? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que tenemos que decirle al pueblo? Porque definitivamente, doctor, estamos mal. Estamos muy mal. ¿Cómo podemos concluir este diálogo y decirle a los ecuatorianos, esto tenemos que hacer en bien de todos los ecuatorianos, no pensando en unos u otros intereses? Doctor Vareles, tenga la bondad. Concretamente, nosotros estamos exigiendo que el señor presidente traiga los fondos que tiene, que son de los ecuatorianos, que traiga parte de esas reservas que deben servir hoy. ¿Para qué son las reservas? ¿Para qué hace una familia una reserva? Para cuando tengamos una emergencia, cuando tenemos un accidente, tenemos un problema de salud, tenemos un quebrantamiento de la economía. Esa reserva la necesitamos aquí, hoy, y en 45 días debe generarse un decreto, porque aquí para gobernar no se necesita la asamblea, no se necesita la Corte de Justicia, no se necesita las demás funciones del Estado. Es el presidente el que administra el Estado. Y nosotros le hemos dicho, primero traiga la plata que necesita el país para levantarlo. En cuatro ejes le hemos propuesto. Primero, salud. Un pueblo sin salud no puede trabajar. La salud de los niños, de los jóvenes y de los mayores.
está en un problema deficitario el país. Los centros asistenciales, los hospitales de todos los 4 sectores, Ministerio de Salud, IES, ISPOL y también de las Fuerzas Armadas, están repletos de gente enferma, porque la pobreza trae enfermedad. Segundo, educación, pero no solamente la educación escolarizada, porque eso es lo que nos ha hecho tanto mal. Nosotros, los que ya tenemos una edad considerable y que hemos vivido desde el medio siglo anterior hasta ahora, sabemos que siempre en educación han habido programas de alfabetización, programas de adultos, programas para trabajos de educación y cultura física, etc. Tenemos que hacer un programa de salud. Además de mejorar la educación escolarizada, tenemos que hacer educación comunitaria. Y para eso se necesita a esos maestros que el señor Correa los mandó votando en las escuelas y que eran los que sabían las normas de urbanidad, los que sabían cómo había que cultivar los valores. Hoy no saben ni cívica, no saben peor valores. 3, obra pública, señor. Este país necesita la obra pública fundamental, que es básicamente las carreteras que se están cayendo, se están viniendo abajo. Y si no hay carreteras, no hay cómo sacar la producción del agro, de la costa y de la sierra y del oriente. Nosotros necesitamos que la obra pública no sea entregada a grandes corporaciones para que sean el caldo de cultivo de la corrupción, sino para que se ponga a trabajar. Tenemos ¿cómo se llama? El Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Hay que rehabilitarlo. Las dragas de la Armada, hay que rehabilitarlos. Las universidades tienen escuelas y facultades de ingeniería y arquitectura. Hay que hacer con ellos una alianza. Los colegios profesionales de ingenieros que desgraciadamente por el hecho de haber cambiado prácticamente han desaparecido. Rehabilitar la alianza social para que la obra pública sirva para que la gente pueda tener trabajo y para que esta obra pública llegue a las más comunidades, tanto urbanas como rurales. Y cuarto, la seguridad. Porque si nosotros atendemos las 3 anteriores, la seguridad se va quedando estrecha. Porque cuando usted se mete a los barrios con las Fuerzas Armadas a hacer alfabetización, a hacer trabajo comunitario, a hacer salud, tenga la plena seguridad que va arrinconando a la delincuencia. Y entonces ahí hay que aplicar la seguridad. No es que hay que aplicar primero la seguridad y después salud y después vivienda y educación. No, la seguridad, ahí la vamos a focalizar. Y entonces se va a atacar la seguridad de manera focalizada y vamos a tener una mejor sociedad. Entonces nosotros queremos decirle al presidente que si no hay capacidad para hacer eso, mire, coja la llave y entréguela para que los bribones vuelvan a hacer de la suya. Pero mientras tanto, este país con dinero que los tiene afuera, con los aportes internacionales que el gobierno en este momento puede recibir, nosotros creemos que lo que debe hacer en este momento es crear trabajo para los ecuatorianos, salud para la gente que está enferma, educación para los niños y jóvenes y por supuesto obra pública para poder mejorar las condiciones del país. Gracias, doctor Juan Bareles. Doctor Gonzalo Silva, usted culmina este diálogo. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca a los ecuatorianos? Bueno, gracias, señor licenciado. Mire, ha sido muy fructífera la conversación, este diálogo con el señor doctor Paredes, para que la ciudadanía escuche y entienda
que sus problemas se impone ser atendido. Se ha resumido didácticamente. Pero esto es necesario que nosotros aportemos y lo estamos haciendo. Pero ¿quién tiene la obligación de elaborar las políticas públicas? Es el presidente de la República, él solo, porque la Constitución así lo establece. Pero si no existen estas políticas públicas, porque no tenemos un secretario de seguridad preparado para elaborar estrategias y metodologías, sino solamente para decir, necesitamos tanto dinero para la seguridad, que hoy están subiendo de 1.500 a 3.000 millones de dólares. Si no tenemos una seguridad social, militar, policial y general, donde no se encuentra una medicina en los centros médicos, ni los médicos tampoco, con tanto dinero que tenemos y que podemos nosotros adquirir a través de préstamos o prestaciones internacionales, pero con gente que aporte. Así es. Se escuchaba el otro día a un señor doctor de Guayaquil, muy prestante, por supuesto, un médico, que el doctor Roberto Gilbert, que decía, entréguenme, yo me hago cargo del Ministerio de Salud, en 3 meses pongo en vereda. Mire usted ese reto de una persona que conoce, pero no, como es social cristiano, no olvidémonos de las ideologías, busquemos a la mejor gente para el servicio. La ciudadanía requiere servicio y que se atienda, que su derecho violado alguien tiene que escuchar. Doctores, me felicito por haberles invitado. Gracias al doctor Juan Bareles, vicepresidente de la Nacional de la CEDOCUT, y al doctor Gonzalo Silva Hernández, ex magistrado de la Corte de Justicia. Doctores, gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio y el programa Diálogo Abierto, gracias. Hasta la próxima. Pasen bien. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas.